siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la... Programa Viviendo tu Mundo al 100. Muy buenas tardes, yo soy la psicóloga Isis Salas y me da mucho gusto que nos reciban hoy, como todos los lunes, en este su programa que hacemos con mucho cariño, con estos temas que son pues pensados para todos nosotros que estamos buscando siempre el bienestar, sentirnos mejor, el crecimiento personal, etcétera. Y sobre todo hoy, que tenemos este tema que es como tan importante y está tan vigente, ¿no? Para todas las mamás, los papás y maestros, etcétera, que es el uso perjudicial o el abuso del internet, los juegos de video, etcétera, en nuestros niños y adolescentes. Y con esto pues le doy la bienvenida a mis compañeros, a Wilber y a Adrián. Muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, ¿qué tal con este tema, no? O sea, cómo de pronto no nos damos cuenta y empezamos a utilizar las redes, el internet, los videojuegos, etcétera, de una manera pues sin control. Sí, y justo eso, buenas tardes a todos, buenas tardes Wilber, buenas tardes Isis. Buenas tardes. Y justo en eso es la frase que escogimos para el día de hoy y que la frase dice: la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. Y entonces, un poco de lo que va es que hoy podamos platicar un poco sobre cómo podemos ir encontrando esa línea que a veces puede ser muy difícil de definir entre aquello que puede ser utilizado con fines adecuados y cuando aquello que a lo mejor si no perdemos o no tenemos en cuenta esa línea delgada o esa parte del control, podemos entrar en situaciones que nos generen problemas y que a final de cuentas afecten nuestra salud emocional, la parte de nuestro comportamiento, etcétera. Así es, y bueno, igual les doy la bienvenida al programa del día de hoy y sí, vamos a estar platicando de este tema que yo creo que es importante, sobre todo porque hay muchas mamás, hay muchas, de repente tíos, abuelitos, o maestros en sí, que se preguntan o tienen esta duda si es bueno el poder, pues de repente acercar a sus hijos a este mundo, ¿no? Que ya es un mundo tecnológico y que si bien los adultos de repente ya no entendemos ni siquiera cómo es el avance de la tecnología, yo creo que ellos pues ya están preparándose desde muy chiquititos con esto. Y de repente lo veo en los niños, ¿no? Como ya pueden tener no solo el acceso, ya saben hasta utilizar un teléfono inteligente, como se les llama. Hasta mejor que nosotros. Y que además sí, estos teléfonos ya tienen como una apertura más amplia hacia afuera. Es decir, con el uso del internet, pues ya es más fácil que los niños pues puedan buscar cosas, puedan obtener esta información. Y vamos a platicar, si bien de estas problemáticas, yo creo que también como este lado también positivo de beneficio que puede tener este uso de las redes sociales, del internet, que bueno, yo creo que actualmente es ya muy amplio el tema, ¿no? Para abordarlo. Claro, y es que definitivamente, como bien menciona la frase que nos leyó Adrián, el internet, los juegos de video, o sea, han venido, más que nada el internet, ahorita si nos enfocamos un poquito, viene como a darnos toda, pues no sé, un mundo de información que puedes tener, no sé, de pronto libros, acceso a programas, acceso a mucha información, y sí puedes darte cuenta hasta como adulto que pasas mucho tiempo en la red de pronto, ¿no? Cuando eres pues adulto y dices, bueno, ventajas tiene muchísimas, ¿no? Muchísimas, porque pues hasta hemos podido establecer a través de las redes sociales contacto con personas que no viven aquí, o sea, hemos podido, no sé, incluso tener acceso a noticias o situaciones que están pasando, que se están generando en el otro lado del mundo de manera casi inmediata, pero bueno, ¿cuánto de esto sí, o sea, es bueno, finalmente es algo socialmente aceptado, porque nadie dice, ay, ese es un drogadicto, es un internet adicto, o sea, como en el caso de las sustancias que son ilegales, y cómo sabemos cuándo sí estamos teniendo algún tipo de adicción, o cuál sería nuestro uso perjudicial en este caso. Yo creo que pudiera también ser
en algunos lados o en algunos documentos se puede llegar a considerar como una ciberadicción, ¿no? Ah, sí. Entonces, hablando como de en esos términos, pero yo creo que, y a lo mejor voy a tratar de retomar un poco de esto de lo que dices, porque creo que sí es muy importante enfatizar que a lo mejor el consumo de Internet es algo que a lo mejor podemos subestimar y que en muchas ocasiones pudiéramos decir, como estamos tan adecuados y tan relacionados con eso, sobre todo hoy en día que, bueno, las condiciones, los cambios hizo que de pronto tengamos que estar haciendo o que incluso los niños tengan que estar en un contacto mayor con medios electrónicos o con dispositivos de este tipo. Entonces pudiéramos considerar que de alguna otra forma es algo que pareciera que está normado o que está normalizado, perdón, o que pudiera ser como algo pues como de un libre acceso o de un libre consumo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tratar de conceptualizar o de diferenciar cuando una conducta o el consumo de alguna, vamos a decir como de alguna actividad, porque pudiera Ok, también sí. permear como hacia otras cosas, ¿no? Cuando alguna de estas conductas pudiera entonces empezar a generarme problemas en mis actividades cotidianas, Ujú. es decir, que dejo de hacer mi tarea, dejo de hacer mi trabajo, dejo de incluso de preocuparme por cosas relacionadas con mi autocuidado. Claro. Entonces, dejo de comer, dejo de dormir, dejo bueno, de buscar otro tipo de alternativas pues simplemente como para adaptarme y simplemente estar pensando y buscando de forma, a veces hasta cierto punto, pues compulsiva el hecho de consumir alguna de estas actitudes. Eso es lo que estaríamos hablando Claro. de un consumo o de un uso problemático. Y fíjate, corrígeme si me equivoco, Adrián, pero la ciberadicción, como lo mencionaste, como adicción como tal, ¿no? Funciona como de pronto el alcoholismo, etcétera. O sea, porque, por ejemplo, hay personas que te dicen, yo no soy alcohólico porque yo no tomo todos los días, yo tomo solo los fines de semana, pero el fin Sí. de semana pierdes el control, no sabes qué pasó de ti, o sea, no controlas como el uso de la sustancia o el consumo de la sustancia. Y hay chicos o hay personas que les pasa exactamente lo mismo con el tema del internet, o sea, que por ejemplo les puede amanecer, o sea, bueno, niños o adolescentes, digo, incluso con adultos, pero como que es como un poquito más, a lo mejor, no sé si preocupante sería la palabra, en el caso de los niños que de repente pueden pasar el fin de semana que no comen, no se bañan, no hay tarea, no Ujú. hay nada, porque desde que llegan se enchufan. Entonces te dicen, no, yo de lunes a viernes no juego videojuegos, no entro a internet, no estoy, o sea, porque estoy como que tipo en la escuela, ¿no? Pero llego, hago mi tarea y desde el viernes me enchufo y no vuelven a saber de mí hasta domingo, ¿no? O hasta que ya, y entonces es no dormir, no bañarse, no comer, etcétera. ¿Sí funciona? ¿Sí es algo así? Bueno, lo que pasa es que también hablando un poco porque ha habido como mucha polémica, ¿no? Y al menos en Ajá. lo que se ha publicado como en diferentes lados, con respecto a si en estas clasificaciones internacionales, hablando de padecimientos de salud mental, si se debería o no incluir la parte de la Ujú. adicción de la Internet. Ajá. Por eso es que, bueno, en algunos lados hay teorías o muchos fundamentos que respaldan vamos a decir, como ese comportamiento, pero algunos otros que pueden llegar a entrar como en polémica. Pero a final de cuentas, pudiéramos considerar que sí la parte de esa problemática que puede estar alrededor es lo que pudiera, sí, en muchas situaciones considerarse o llegarse a dimensionar asociado también a las complicaciones que puede presentarse, ¿no? Y no estamos hablando de algo tan exclusivo de los niños o de los Ujú. adolescentes, ¿no? Sino que también es algo que a lo mejor es bien sabido que para los adultos los problemas que pudieran relacionarse o que pudieran encontrarse en personas que están o que pasan demasiado tiempo en situaciones de consumo de Internet, ¿no? A lo mejor problemas relacionados con pues quizá esto, ¿no? Que es lo más claro, ¿no? Problemas de sueño, problemas como de desatención con respecto a mis actividades laborales, académicas, pero en situaciones más delicadas pudiera ser
pues hasta desatención de mis hijos, de Claro. los cuidados de la casa, desatención en cuanto a cosas que pudieran considerarse como parte de mi rutina y que de pronto esta parte del consumo o de estar ahí en esta parte sin control del uso del Internet puede llegar a generar una serie de problemáticas, problemas de pareja, quejas de la pareja, o sea, y que a lo mejor hablando del uso de problemática de la Internet, estaríamos hablando quizá de que pudiera englobar aquella consumo problemático de videojuegos, aquella uso o problemático de redes sociales, ese uso problemático con respecto a compras por Internet, Ah, sí. a juegos como pueden ser apuestas y demás también por Internet, o sea, como varias cosas, por eso es que termina siendo algo mucho más global y que evidentemente pues estamos hablando de algo que puede tener como diferentes caminos y diferentes complicaciones. Oye, Darren, y cuando, digo, ahorita se me está ocurriendo, ¿no? Cuando de repente pensamos en el adulto, ¿no? Frente a esta problemática de una adicción a las redes sociales, al internet como tal, ¿no? Eh, y bien los niños, por ejemplo, los niños más pequeños, porque yo ya observo que de repente los niños desde creo que nacen ya, lo primero que hacen es como que les plantan su tablet, ¿no? Y entonces el niño empieza como a descubrir, como a jugar por este medio y de repente ha servido como un medio para que pues el niño esté tranquilo y no lo esté molestando en este momento o se entretenga con esto. Y esto, bueno, finalmente puede generar en el niño una problemática o sea, se puede considerar que esto genera una problemática de una adicción en el niño y la manera de cómo regularla esto es a través, me imagino que de los papás, más que del Sí, niño. digo, eso a final de cuentas es una de las recomendaciones de las que a lo mejor tendremos que platicar un poco más a detalle, pero sí, cuando hablamos de este uso problemático de Internet, pues cuando hablamos de niños, o sea, gran parte de la responsabilidad forma parte, digo, los está a cargo de papás. los cuidadores, ¿no? O sea, y como incluso hablando a lo mejor nada más de esta parte de redes sociales, han habido modificaciones con respecto, por ejemplo, a que algunas aplicaciones como mínimo tengan cierta edad para el uso, ¿no? Y entonces X red social solo permite a mayores de 16, ¿no? Pero esa red social está en un teléfono y entonces, pero si un niño de 8 años tiene ese teléfono, pues muy probablemente vaya a consumir ese tipo de Así redes sociales. es. Entonces, ahí no es tanto como que el niño esté entrando en ese uso problemático, sino a lo mejor cómo es que está obteniendo acceso o cómo es que esa aplicación puede ser mucho más disponible para él cuando a lo mejor no debería de estar. Y a lo mejor hay una generación, ¿no? Una generación que nació con este uso y otra generación que aprendió a usarla porque, digo, yo estoy hablando de una generación donde los papás van como naciendo con el internet y otra generación donde ya el internet está ya Y y es está, mucho más Sí. fácil y a lo mejor nosotros tuvimos que aprender a utilizar una tablet, un teléfono inteligente a la par, pero en los niños ya se ve desde muy pequeños el uso y el manejo que tienen ante el uso de la tecnología, estamos Sí. hablando, ¿no? Y no quiere decir que esto sea algo terrible para la sociedad, porque finalmente es parte, ¿no? De los cambios que hemos tenido. Pero entonces, ¿qué se pueden observar de repente conductas donde los papás a lo mejor se les prende ese foco rojo con respecto al uso del internet o de estas redes? O sea, En como niños. señales de alarma para que Ajá. pudiéramos. Sí, claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y a lo mejor cuando nos referimos a estas conductas que pueden generar cierta llamado de atención o o requerir ese tipo de intervención, es justo cuando el niño o la persona, el adulto, puede empezar a dejar de prestar atención por realizar otro tipo de actividades. Cuando de pronto yo tengo que consumir ese tipo vamos a decirla, de internet, o yo de tengo que, producto. de Ajá. producto, claro, o sea, y ya lo busco con cierta persistencia, con cierta ansiedad, con cierta necesidad Necesidad.
y entonces que puedo estar invirtiendo mucho tiempo en estar buscando o estar casi como que el consumo de ese producto esté ahí formando parte de mis necesidades básicas, ¿no? Ahí es donde algo que no debería ser como algo tan básico es donde debería llamar la atención, ¿no? Entonces, esto lo puedo observar, por ejemplo, en niños que de repente le piden el teléfono, la tablet a sus papás y pues los papás en ese momento les dicen, no, ya se calman, se van y no pasa nada, ¿no? Ajá. A diferencia de los niños que pueden empezar a generar ansiedad porque no tienen la tablet o porque no tienen el teléfono para jugarlo. Ahí ya puede ser una señal de alerta de que se me puede salir esto de control. claro, ansiedad hablando de algo que puede ser más manejable, pero hay situaciones en donde puede haber una hostilidad marcada, irritabilidad, que puede llegar a generar lo que se pueden considerar como arrebatos de ira, y entonces chicos en los que de pronto se va el internet en la casa, y entonces eso genera una desregulación importante de sus emociones, de su conducta, y entonces empezar a sentir esto que a lo mejor quizá para todos pudiera quedarnos claro como en esa ansiedad que puede llegar a sentir aquella persona que fuma y que de pronto no encuentra sus cigarros, ¿no? Entonces esa angustia, esa desesperación, eso que nosotros cuando hablamos de adicciones podemos hablar como del craving o esa como esas ansias por buscar el producto. También así se puede presentar relacionado con la parte de internet, ¿no? Entonces lo necesito y entonces ir generando como todas estas respuestas asociado a que de pronto no puedan tener el acceso a ese producto. Oye, Adrián, y a ver, yo en una ocasión leí que, por ejemplo, o sea, leí, era una pregunta de una mamá que le decía, bueno, ¿a partir de cuántos años a mi hijo le puedo dar la tablet, el celular, etcétera, ¿no? Y le contestaron es que a los niños no se les debe dar, Claro. o sea, porque tienen un impacto, o sea, que incluso hasta neurológico en ellos, ¿no? O sea, la respuesta fue esa, o sea, a partir, o sea, que así como que lo más, de acuerdo a esta entrevista que vi, o sea, que lo más pequeños que se les debe dar o se les puede permitir es a partir de los 12 años. Y estamos hablando que hay niños, bueno, que de 3, 4 ya manejan, o sea, tienen su tablet propia, que además las mamás así como que justificamos diciendo, es que solo tiene juegos educativos, es que lo está utilizado para aprender, ¿no? Y ahorita con esto de la pandemia surgieron muchísimas plataformas como, sí, educativas, o sea, de que las vocales, que los números, etcétera, pero todo es en un tema de dispositivo para niños de 3, 4, o sea, dirigidos a esos públicos. Sí, y es que eso cada vez se ha ido, vamos hasta cierto punto modificando las recomendaciones específicas con respecto a lo que va el consumo de internet, el consumo de aplicaciones, dispositivos electrónicos, y entonces eso sí es obligación de todos los que de alguna otra forma estamos en contacto con niños, buscar y mantenernos actualizados. Lo que simplemente no podemos ser es ser unos analfabetas tecnológicos, claro. ¿no? Eso termina desprotegiendo a los niños. Hablando de dispositivos electrónicos, un celular, una tablet, en donde quizá el niño no tenga acceso a internet, pero va a estar en contacto con ese dispositivo. La Academia Americana de Pediatría, o sea, hay una serie de recomendaciones muy puntuales con respecto a cuánto tiempo, cuándo sí, cuándo no, y siempre habla de que, bueno, nunca antes de 2 años deben de tener contacto con dispositivos electrónicos, En general, ¿no? okay. Después de eso puede ser muy regulado en cuanto a tiempos, y evidentemente considerando que no es un consumo a libre demanda, ¿no? Claro. Y entonces aquí tienes el dispositivo y consume lo Claro, que quieras, ¿no? es con ciertos límites, puede Con ser. ciertos cuidados y siempre bajo la supervisión, ¿no? Que eso es otra cosa y que a lo mejor Okay. nos obliga. Pero hablando de estas tecnologías, como puede ser la parte de la socialización, lo relacionado con juegos en línea, sí también cada vez se vuelve muchísimo más fino Okay. el poder ir decidiendo a partir de cuándo y a partir de qué edad. Entonces, hablando de eso, y es quizá a lo mejor algo relacionado también con diferentes generaciones, que eso es también como algo que puede hacer como estas generaciones entre los millennials, los centennials, ¿no? Y como todos estos otros factores con los que uno puede estar relacionado. Pero, por ejemplo, quizá a todas aquellas mamá millennials que puedan tener o que de alguna otra forma tener este contacto hacia un uso positivo del internet,
¿no? Claro. Hay justamente Academia Americana de Pediatría tiene en su página principal, ¿no? Tiene un apartado que se llama las recomendaciones para el uso de medios electrónicos. Y junto con eso está una opción en donde te ayuda a poder realizar un plan de consumo, hablando de los medios o de los dispositivos electrónicos. Entonces algo ahí como muy dinámico que se me ocurre que también puede servir para que entonces tú con tu hijo vayas y entonces, oye, ¿sabes qué? Vamos a planear cuál va a ser el uso de estos dispositivos. Y entonces te arroja ahí como una especie de calendario en donde te pone los principales apartados, ¿no? Okay. Las actividades en casa, tarea, escuela y entonces la parte del consumo del internet. Y entonces uno puede ir conjuntando horas. ¿Cuántas horas tengo que dormir? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a la comida? Okay. A pasar tiempo con la familia, a pasar tiempo leyendo, estudiando, y eso va manejando diferentes porcentajes de forma tal que te muestra una gráfica en donde te dice, bueno, si Juanito, que tiene 8 años y tiene todas esas actividades, queda 1 hora, 2 horas para el consumo de internet o para videojuegos. Entonces, creo que es otro elemento que puede servir para poder ir individualizando esta parte de las actividades y todas estas situaciones más con un enfoque más positivo y enfocado hacia la parte de la protección de los niños. O sea, Ok. como empezar desde pequeños a ir Estar regulando, mesurados, ¿no? a ir Sí. enseñando cómo poder utilizar esta tecnología, estas redes, este internet, porque independientemente digamos, los peligros que podemos encontrarnos en, en las redes, ¿no? Con la facilidad de la información, de la desinformación y todo este rollo, yo creo que, bueno, es como como ir caminando con ellos también para que digo, no sea algo con lo que ellos pues tengan que depender, ¿no? Que ahora sí que su diversión, su pasatiempo, todo esté Su forma de como enfocado, socializar. ajá, su forma también de poder interactuar con otro, se ve enfocado en el uso de la tecnología y esto, bueno, eh, incluye, ¿no? Es el internet. Porque lo que sí pienso, bueno, creo que es importante es que no vamos a regresar al pasado, o sea, Claro, no. cuando no había internet, al contrario, estamos avanzando más. Y entonces, a Así lo es. mejor antes el uso de internet, el uso de las computadoras era exclusivo para gente que a lo mejor estaba en un nivel ya más secundaria, preparatoria, el trabajo, todo esto. Y cómo se ha ido llevando a otros espacios donde, bueno, ya hay eh, cuestiones educativas para niños, y entonces esto que nos dice, que esta tecnología ya está abarcando otras edades, Claro. que no se quedó a nivel, a lo mejor, adolescencia y adultos, no, ya Así es. hay un nivel niño, porque el niño ya está haciendo uso de esto, y entonces también, como mencionaste hace un rato, los papás no pueden ser indiferentes con el uso de la tecnología. De repente yo pensaba, o pienso en los abuelitos que, ay, no, es que eso yo ya no me meto porque yo ya no sé nada de tecnología, pero también el abuelito necesita tener Claro. contacto con esta tecnología, con esto, para que lo pueda, porque muchas veces los niños pasan tiempo con los abuelitos. Claro, y si bien, digo, hablando en estas situaciones relacionadas con el uso problemático del Internet, si bien se puede considerar que la etapa de la adolescencia o de la adultez temprana puede ser un factor o una etapa en donde es más frecuente encontrarlo, también hay casos de uso problemático en adultos y en adultos mayores, o sea, no es Claro. algo exclusivo de una edad, y que a final de cuentas estamos hablando en general como de esta pérdida del control, ¿no? Y como esta a lo mejor dificultad para manejar el impulso de irme a estar consumiendo o estar pegado en internet. Y a lo mejor es como un poquito porque, bueno, tratando sobre todo hablando de hoy en día, ¿no? Y esto que mencionabas, cómo poder ir diferenciando y a lo mejor sería en estos chicos
o aquellas personas que trabajamos en este tipo de situaciones con el consumo del Internet, y cómo de pronto a lo mejor de mi tarea busco algo sobre mi tarea 2 minutos, pero de pronto me paso 10 minutos entre viendo mis redes sociales, se me ocurrió que a lo mejor cómo serán las playas de no sé dónde, y me meto a investigar de las playas, y a lo mejor paso por allá, y entonces veo en alguna página para comprar otra cosa, o sea, y como que el objetivo a lo que yo iba termina siendo muy reducido y termino ocupando mucho tiempo en otro tipo de situaciones. Y que si no hubieran ese otro tipo de situaciones a las que yo tenga que irme, pudiera generarme cierta ansiedad, o sería muy difícil el que yo pudiera estar ahí en esta parte del objetivo o de la tarea, ¿no? Y esto, a ver, el uso problemático del Internet o de Internet o sea, no es exclusivo de niños, no es exclusivo de adolescentes, eso es algo que también impacta en nosotros, ¿no? O sea, en los adultos, En los cuando adultos, estamos, o sea, hay personas que están, o sea, que de pronto no nos damos cuenta, o sea, y pasa, o sea, que quieres ver la hora y agarras tu celular y era como un chiste, o sea, tomas tu celular y cuando lo sueltas, lo último que hiciste fue ver la hora, o sea, hiciste todo, checaste Facebook, Instagram, o sea, todo lo que tenías que hacer y cuando te diste cuenta ya pasaron 2 horas y lo que tenías que hacer ya no lo hiciste porque estabas como que muy en el uso del Internet, independientemente del dispositivo, ya sea el teléfono o el iPad o la computadora y así, ¿no? Sí, y perdón, pero eso que dices también es algo que hoy en día los dispositivos nos permiten, porque nos permiten revisar nuestras estadísticas, y uno puede irse a esa parte del teléfono en donde dice cuántas horas pasaste o cuánto consumo tuviste claro. a la Y te semana, espantas, de qué, claro, y de pronto ves que a lo mejor sí. aplicaciones que no son de un uso básico, de pronto te das cuenta de cuánto tiempo estuviste ahí, Sí, y sí, entonces a lo mejor eso puede ser una llamada de atención De para forma nosotros. Creo que eso también puede ayudar a que los papás puedan ir regulando estos tiempos con un niño, con un adolescente. Finalmente, el adolescente todavía puede el papá regularles los tiempos, ¿no? Que puedan estar en un videojuego o en internet. De repente estoy pensando en los videojuegos porque es donde el adolescente aterriza más tiempo, ¿no? Claro. Y hay videojuegos que creo que hasta te dan la oportunidad de ponerle tiempo, ¿no? Sí. Sí. al usuario, que creo que esto pues viene en respuesta también a que a lo mejor el ser humano no estaba tan preparado para el uso de las tecnologías como tal, y sobre la marcha se ha visto o se ha observado que sí pueden tener como un efecto, así como positivo, también negativo en el niño o en el adolescente. Así es, y ahorita que decías esto, siento, por ejemplo, Adrián, ¿qué hacer? O sea, yo tengo un hijo adolescente y un bebé, o sea, entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando te das cuenta de eso? Los adolescentes ahorita, digo, por un tema de pandemia también, o sea, que están pues en sus casas y no pueden socializar como antes a lo mejor, pero sí pasa o sea, estos juegos como en línea, donde juegas como con muchas personas que no están cerca ni nada, y se les hace más fácil socializar con la gente que no ven que con la gente tridimensional. O sea, vamos a hacer como que Claro. un paréntesis de que no precisamente por el tema de la contingencia sanitaria que vivimos están recluidos, pero sí hay niños, o sea, que prefieren socializar de esta manera con los amiguitos de los videojuegos, que a veces ni los conocen, ni sabes si son amiguitos, o sea, no sabes si son de la edad, etcétera. Y que con los niños de su edad. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación o sea, cómo podemos, porque en un tema no tanto así como del tiempo desmesurado del internet, del uso de los videojuegos, sino con la falta de socialización, que es como también como algo que también impacta, ¿no? Que hablando de esto que también puede generar impacto, creo que estaríamos hablando de los factores que están relacionados con eso, ¿no? Un factor definitivo que puede incluir y que, bueno, sea considerado, no necesariamente como algo, como que fuera la única causa, pero que es algo que puede considerarse que aumenta la probabilidad, pueden ser entonces estos chicos o estas personalidades que tienden a ser como más introvertidos, en donde pueden haber situaciones o dificultades como con baja autoestima, diferencias o características peculiares en cuanto a la forma de socializar, de interactuar. Como estas habilidades sociales.
sociales, ¿no? habilidades sociales, Esos ¿no? Que recursos entonces, que puedan tener. justo que estamos hablando de todas estas herramientas que uno pudiera utilizar para comunicarse, para poder hacer vínculos, para poder relacionarse de forma personal con otras personas. Entonces, si eso pudiera considerarse como una probabilidad que incremente, quizás sobre eso es lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Ok. Y entonces, más que irnos a la parte estricta de ir como a prohibir, es entonces más como trabajar hacia esas otras áreas, ¿no? Que ahorita Ok. que hablemos un poquito de los diferentes tratamientos de todo esto, es pues un poco poner en la balanza otro tipo de opciones o de oportunidades para que ese chico también se pueda divertir y para que ese chico tenga otras opciones de poder interactuar, practicar y desarrollar esas otras herramientas que a lo mejor, pues bueno, pueden ser de una... expresarse de mejor manera a través de este tipo de situaciones. Que de repente yo sí he escuchado adolescentes que se les hace mucho más fácil el poder comunicarse por medio de una pantalla, o sea, Ujú. hasta la manera en cómo se expresan es más fácil por este medio, ¿no? Y de repente te dicen, es que yo puedo hacer más amigos estando detrás de mi computadora, de una tablet, que hacerlo de frente, ¿no? Y de repente me encuentro con con ese tipo, con esta característica, ¿no? De la personalidad de esta introversión, donde, pues muchos pensamos que el introvertido es como antisocial o algo Ajá. así, cuando realmente no, el introvertido puede ser que a lo mejor no tenga tanto interés por Así socializar con es. 20,000 personas, o puede ser más reservado en su manera de conducirse, pero sí creo que tiene que observarse, ¿no? ¿Cuál es esta conducta finalmente que pueda tener Sí, sí, sí. el adolescente? Y que estamos hablando de que, bueno, todo este tipo de situaciones de las que estamos platicando no se pueden generalizar. Porque así como mencionas, yo creo que es quizá un error en el cual como adultos, como papás, como tíos podemos caer al pensar de que, bueno, resulta que todos los adolescentes están teniendo este consumo de internet porque no saben socializar o porque Ujú. tienen baja autoestima, ¿no? Entonces casi como asumir que eso es lo que pasa y automáticamente generar conductas a partir de algo que quizá es nada más una percepción. Entonces más bien este tipo de características nos deberían generar esa curiosidad para ir a averiguar cuáles pueden ser de este tipo Ujú. de razones o de factores que pudieran estar influyendo. Porque Ok. no solamente tiene que ver algo relacionado con habilidades sociales, pueden existir otro tipo de factores dentro de los que también pudieran estar la presencia de algún padecimiento psiquiátrico o algún síndrome emocional o afectivo que entonces pueda estar generando alguna otra problemática. Estamos hablando de que pudiera haber alguna situación de ansiedad, como pudieran ser fobias sociales, fobias específicas, como pudiera ser depresión y entonces que esto influye en la manera en la que yo interactúe, en mi seguridad, en la parte de el manejo de mis habilidades para comunicarme, que pudiera haber algún otro padecimiento del neurodesarrollo, como pudieran ser trastornos del espectro autista, en donde pues una de las características es que la comunicación social no es algo que se me dé así a la primera, o situaciones relacionadas como un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que sabemos que en el TDA pueden haber muchas características relacionadas con la impulsividad y que entonces eso fomente a que yo esté consumiendo cosas que me vayan ahí enganchando o estableciendo alguna especie de energía que me mantenga ahí constantemente atrapado, ¿no? Y que eso de alguna otra forma vaya influyendo en la manera en la que yo estoy escogiendo algún producto para consumir. Y que te enganches, ¿no? Exacto, O sea, porque a veces, y hay juegos como diseñados para eso, ¿no? O sea, y bueno, yo he claro, visto, bueno, en el caso o sea, esos juegos que te dicen súper adictivo, no sé qué, o sea, como algo que es el plus del juego, ¿no? Entonces sí. sí te puedes enganchar, aunque no tengas todo esto que acabas de mencionar, de pronto sí te puedes enganchar, ¿no? Y pasar mucho tiempo jugando o consumiendo internet y dejas, o sea, lo problemático es cuando dejas de vivir, o sea, dejas de hacer tus cosas Sí, y por estar haciendo
o de pronto empiezas a limitar las salidas con los amigos, las interacciones sociales o incluso un tema hasta laboral por estar haciendo otras cosas en internet. Que a lo mejor, digo, y quizá para a lo mejor tratar de dejar claro, digo, existen diferentes, digo, a final de cuentas todo esto lo vamos a hacer, o vamos a poder encontrar que si existe o no alguna problemática de este tipo, siempre en esta evaluación que a lo mejor se va a relacionar de forma específica con conocer qué es lo que pasa en el niño y tener también como una entrevista con la familia. Pero a lo mejor como de forma general existen diferentes cuestionarios que nos pueden apoyar a eso. Okay. Entonces uno que fue adaptado de John y que está bueno, lo podemos encontrar como en diferentes lados, nos habla de que si uno contesta afirmativamente a más de 5 preguntas de las que ahorita les voy a leer, pudiéramos estar hablando de la presencia de un consumo problemático o de una adicción a internet, ¿ok? Entonces, si uno contesta sí a 5 o más de estas preguntas. Okay, ¿Listos? Sí, para que ahí los que lo están viendo, pues Tomen presten nota, ¿no? atención. Y vayan ahí apuntando. Y vayan entonces, por una sí, pluma, no, y sí, apunten. Son 10, ¿no? Son 10 preguntitas. no, ¿Son más? son Bueno, 8. no sé cuántas. Pero para las respuestas son 5 más, ¿ok? Ok. La primera pregunta, ¿te sientes preocupado por el internet? Es decir, ¿piensas en la actividad en línea previo o anticipas la próxima sesión en la que te vas a conectar? ¿Sí o no? ¿Ok? La segunda pregunta, ¿sientes la necesidad de aumentar la cantidad de tiempo en internet con el fin de lograr mayor satisfacción? ¿Sí o no? ¿Ok? Tercera pregunta, ¿has hecho esfuerzos repetidamente ineficaces para controlar, reducir o detener tu uso en internet? Cuarta pregunta, ¿te sientes inquieto, malhumorado, deprimido o irritado cuando intentas interrumpir o parar el uso en internet? ¿Te mantienes más tiempo, te mantienes en línea más tiempo del previsto en un principio? Ok, otra pregunta. ¿Has puesto en peligro o te has arriesgado a perder una relación importante, el trabajo o una oportunidad educativa o en tu profesión debido a estar conectado a internet? ¿Has mentido a miembros de tu familia, a tu terapeuta o a otros para ocultar el grado de uso del internet? Y la última pregunta, ¿utilizas internet como una manera de escapar de los problemas o para aliviar un estado de ánimo desagradable, como pudiera ser cuando te sientes impotente, cuando te sientes culpable, cuando estás ansioso o cuando te sientes deprimido? Bueno, si entonces uno contestó 5 o más preguntas positivas de este cuestionario, bueno, pudiera hablarnos de un uso problemático del internet, ¿no? Ay, Wow. bueno, contesté 4. Yo 3, o sea, 3 pues dije que sí. No tengo O sea, problema, 3 gracias. dice que sí, pero, por ejemplo, sí dije, guay, no, sí está muy, esto yo creo que es algo que tendríamos que hacer con nuestros hijos, Claro. porque, o sea, que te contesten, pero además en lo que observas, ¿no? O sea, de que cuando ya estuvo, se acabó tu hora, o tu turno, o tu tiempo, o sea, el enloquecimiento y esas cosas. Exactamente, y Ya todo sabes. lo que puede Oye, generar. Perdón que los interrumpa, pero aquí sí es bien interesante esto porque de repente yo estoy pensando, ¿no? En cómo, obviamente, en el niño, el niño no debería de tener un celular y hasta la adolescencia yo creo que hay una cierta edad en la que todavía no debería de portar un O sea, celular. de que sea propio. Ajá, porque yo Ajá. pienso en el adulto y el adulto, bueno, pienso en mí de repente como adulto y pienso como el acceso es, o sea, sí te distrae mucho, sí distrae de actividades, inclusive a la hora de dormir. De Creo que, manejar, o creo que sea, de Claro. manejar, creo que es la mayor distracción a la hora de estar pues en convivencia con alguien. O sea, pero ¿en qué momento ya cruzamos, ya pasamos esa línea y sí, y ya es una adicción? Porque yo te puedo decir, no, yo no soy adicto, pero no estoy seguro, porque ya el mismo uso del celular es una herramienta de trabajo no, pero por justificadamente, supuesto, porque es la claro. manera con la que me comunico con Así el es. mundo exterior. Es Claro. una actividad socialmente aceptada todavía. Pero ¿cómo o sea, sé si es eso o es una o ya soy adicto?
porque de las preguntas, yo creo que 4 contesté sí, y dije, ay, ya mero llego a la quinta. Pero no llegué a la quinta, pero de repente sí siento que eh, quiero asentar el celular y no verlo, y de repente me gana y Como entonces ya me yo, va. que lo olvidé mi celular en mi casa hoy y estoy así desarmada, o sea, me siento como que perdida, ¿no? O sea, que finalmente siento, me justifico diciendo, chispas, es que a través del celular sé qué están haciendo mis hijos, o sea, me puedo comunicar, o sea, etcétera, y ahorita siento que no, o sea, ni lo que tenía, ni mi agenda, o sea, no tengo nada, y pues me siento como muy desarmada. Claro. Pero sí hay, o sea, sí creo que es más por como que tienes la costumbre y el acceso a todo en tu mano, que porque realmente, o sea, finalmente si llega a pasar algo así, una super tragedia, pues tienen como contactarme. No, Sí. no es que de verdad no se vayan a poder comunicar conmigo, ¿no? Sí, y que ahí también, dentro de todo esto, tendríamos que desmenuzar si justo es eso, ¿no? A lo mejor por la sensación de mantenerme incomunicado de mi familia, ¿o no? O a lo mejor por el hecho de la preocupación que pudiera generarme el que se me olviden mis pendientes, ¿no? Así es. A diferencia de lo que pudiera ser cuando hablamos de consumo de internet, de simplemente estar ahí checando, Ajá. metiéndome, comprando, revisando nada más el estado del Facebook, o ver si algo está pasando, porque muchas veces es simplemente estar, no tiene un objetivo Ok. en específico, ¿no? Claro que en situaciones en las que se busca evaluar también esta parte del internet, es el placer que llega a generar, ¿no? Y cómo todo esto es lo que va reforzando la conducta para que entonces uno esté más tiempo ahí y entonces uno requiera más tiempo y justo de lo que hablamos, ¿no? Puede generar hasta situaciones de riesgo y decir, voy manejando y escucho que vibra y digo, ¿qué estará pasando? Tengo que O agarrarlo. será, ¿no? Cuando en ocasiones a lo mejor malamente volteamos a ver y vemos que es una notificación de una aplicación que quizá no sea de importancia. Claro. O sea, nada va a pasar si me notifican a lo mejor de una aplicación de fotografías, ¿no? Y entonces, pero esa angustia de decir, quiero ver qué Sí, ¿qué fotografía, pasó? Oye, ¿no? Claro. pero igual estoy pensando Estás súper identificado, no te hagas. un poco. Pero yo igual ya estoy pensando en eh, cómo esto ha fortalecido o ha como detonado también otro tipo de adicción, porque tú hace un rato, y no hablábamos de eso en el programa, pero hablaste de la adicción al juego, por ejemplo, y cómo ya en los celulares pues ya hay juegos, pero no solo es el juego, un videojuego, y hay juegos de apuestas, juegos que ya Ay, van más allá de lo que podías tú de repente hacer, que es me voy a un casino, ahora ya lo hago desde el Claro. casino en mi casa. Y digo, yo que he visto las aplicaciones, hasta los mismos videojuegos te cobran por todo, ¿no? Que si de repente quieres bajar información del videojuego o seguir avanzando, tienes que pagar tanto dinero, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya le invertiste a un juego un dinero que realmente no es algo que digas, ahí, o sea, es necesario para la vida, ¿no? Y entonces imagínense, los niños de repente, eh, digo, ellos a lo mejor no tienen esta conciencia del dinero, pero como ya saben usar la aplicación, de repente veo que hay papás, ya compró no sé qué en tal aplicación, ya bajó tal información, y porque ellos ya tienen como esa facilidad para entender el cómo bajar aplicaciones, el cómo a lo mejor hasta adquirir cosas, aunque no tengan la conciencia de, bueno, estoy gastando dinero, estoy haciendo algo, ¿no? Y Que fíjate que puede esto también es perjudicar. algo bien interesante porque, bueno, hay información que habla que también la postura de los papás con respecto a esto puede influir o se puede considerar como un factor protector o un factor de riesgo. Y siempre en los extremos. O sea, es decir, padres con características de crianza o que de pronto su forma de ponerle reglas a los niños es o muy autoritarios o muy permisivos. O sea, en los extremos se puede considerar como un factor de riesgo. O sea, Ok. ser ahí un casi General, como general militar. ahí, se puede considerar un factor de riesgo, porque a final de cuentas de eso va la parte de la crianza, de poder encontrar equilibrios, a veces ser flexible, buscar el término adecuado para que entonces no represente algo que en sus contextos, digo, hablando de uso de dispositivos electrónicos, ahorita sería pues prácticamente imposible o a lo mejor que generaría como
alguna situación relacionada con la parte académica, en el que no tuvieran acceso a ningún tipo de computadora o de pantalla, ¿no? En el entendido de que pues así se está llevando la educación en este momento. Pero entonces poder encontrar la parte de flexibilidad, pero sobre todo para los papás, el tener ese conocimiento, detenerse, meterse a averiguar qué es lo que se está consumiendo para poder saber en qué situaciones sí tener a lo mejor un control mayor y en algunas otras cosas dar cierto punto de permiso, ¿no? O sea, Como un equilibrio, ¿no? y Sí. los papás así como súper pendientes también de, o sea, observar a sus hijos y también como observarse, ¿no? Porque a Claro. veces dices, o sea, yo estoy aquí, entonces le doy el iPad para que me deje a mí hacerlo, o sea, jugar yo, hacer lo que estoy haciendo y ya ninguno regula el tiempo de uso y cuando finalmente el adulto es tú, ¿no? Entonces Sí. también es como que te tienes que observar a ver tú cuántos son tus tiempos de uso y cuánto es lo real. Porque sí es cierto esto de que dices, y yo así le digo a mis hijos, estoy trabajando, porque me estoy hablando con, no sé, mis maestros, etcétera, etcétera. Y luego pienso, o sea, ya terminé de hablar, o sea, y ya estoy haciendo otra cosa. Claro. Entonces, ¿dónde Ya termina? estamos Ya chateando. estamos chateando, ya sabes. Porque de verdad, y esa es otra cosa, ¿no? O sea, si a lo mejor el discurso del papá va a ser, Ajá. no se puede estar en celulares, pero yo como papá estoy pegado al celular, o sea, ahí es donde Hay una tenemos incongruencia que esa- también para ellos es, claro, digo, el adulto, o sea, eres tú y ellos están en formación, pero sí hay esa parte de que, ajá, o sea, y yo también veo que tú estás jugando, o sea, no te veo realmente trabajando, y aunque son niños y así, o sea, o adolescentes y así, pues sí se dan cuenta, ¿no? O sea, y Claro. tienen un punto ahí como de razón. Sí, sí, y yo creo que en este tipo de situaciones y a lo mejor como en muchas otras va a ir relacionado con eso, ¿no? Tampoco alarmarnos Ok. y asustarnos, ¿no? Sino que si de pronto estamos identificando, o sea, eso de alguna otra forma nos debe de apoyar o nos debe de a lo mejor empujar a ser un poco más reflexivos con respecto a la forma en la que estamos educando, en la manera en la que estamos supervisando, en la manera en la que podamos estar comunicándonos con nuestros hijos en diferentes edades y buscar las maneras en las que podamos ir ofreciendo o a lo mejor también como actividades en familia, pensando ahorita en el confinamiento y todo esto que de pronto en algunas ocasiones todavía estamos viviendo, para poder buscar otras alternativas, ¿no? Y entonces buscar otras alternativas en las que podamos tener actividades, buscar otras alternativas en las que, ¿por qué no? O sea, en esta parte del equilibrio, buscar una actividad en línea, pero juntos, ¿no? Ok, Y en ajá. donde pueda haber como también esa parte de integración, a lo mejor enfocado hacia otro objetivo, Claro. como para poder estar en familia, ¿no? Y eso, digo, dentro de algunas que se pueden ir Ir recomendando. surgiendo. Ujú. Adrián, y digo, las personas que nos escuchan ahora y que de pronto ya hicieron check en Sí. 5 o 6, o sea, ¿qué podríamos nosotros recomendar? ¿Cuál sería como la recomendación? Sí, hablando de uso problemático del Internet, básicamente el tratamiento es psicológico, el tratamiento es enfocado entonces a ir buscando como todas estas otras herramientas para ir de alguna u otra forma modificando este apego o esta falta de control con el consumo del producto e ir buscando un poco todos los factores que pudieron estar relacionados con eso. Entraría la parte psiquiátrica o la parte médica también como parte del tratamiento cuando existen otros padecimientos que lo requieran, ¿no? Y si dentro de todos esos factores hay ahí un problema de ansiedad importante, hay alguna depresión, hay TDA, bueno, ahí es donde se busca también tratar este otro tipo de padecimientos y que de alguna otra forma puedan impactar, pero bueno, más como hacia una parte positiva, hacia el consumo de esta circunstancia como puede ser el consumo de Internet, ¿no? O sea, lo primero es como que observarnos, checar este cuestionario, ver qué tan congruentes hemos sido nosotros también dentro del discurso y lo que hacemos, y si detectamos esto, pues no, ya podemos como derivar la atención del niño, del adolescente o propia, ¿no? Ya de una manera pues,
más profesional. Sí, o sea, verlo y algo que nos lleva al punto como de plantearlo también en una situación que también está relacionado con la parte familiar y no única y exclusivamente dirigirlo hacia quien esté consumiendo, ¿no? Ok. Porque en muchas ocasiones eso termina agravando el problema cuando tomamos más esta actitud punitiva y entonces es culpa del adolescente, es culpa del niño que solo está Claro. consumiendo y de alguna otra forma pues hasta cierto punto ahí lo estaríamos dejando solo, cuando a lo mejor es cosa que nos puede corresponder a todos y que todos Claro. busquemos una manera de poder ir aportando o apoyando esa situación, ¿no? Pues ahí está, yo creo que esto es un buen momento para iniciar la atención, ¿no? Cuando yo pueda observar en un niño, en un adolescente, que ya hay como estos cambios, de repente pueden ser de humor, de a lo mejor estados de ánimo, que responden mucho a situaciones relacionadas con el uso, ¿no? Del internet, de las redes sociales, de inclusive los videojuegos, ¿no? Entonces yo pueda, ah, digo, esto no es para que, ay, yo pienso que está terrible y es adicto al videojuego y ahí lo llevo, así como, ahí lo llevo, O claro. esconda todos los Ajá, dispositivos, exacto, ¿no? Claro. Tampoco esto es algo, no vamos, digo, Estigmatiza. exacto, o a pensar que es algo horrible las redes sociales. Al contrario, yo creo que es algo con lo que tenemos que vivir porque es algo que ha ido creciendo, que ha ido expandiéndose a Y diferentes es parte de edades. nuestras vidas ahora, Y no sabemos cómo vaya a estar en unos años esto de la conectividad, de los videojuegos. Antes el videojuego lo jugabas con tu hermano, con el primo. Ahorita los videojuegos ya salieron a otros espacios. O sea, ya Claro. juegas con gente no solo de tu vecindario, de tu país, del mundo. Entonces, yo creo que el Internet nos ha ido como ampliando el campo y creo que en conjunto, pues viene acompañado también así como de cosas buenas, de cosas que también van y nos afectarán en algún momento. Y no es que tengamos que prohibirle esto a los hijos o al adolescente, ¿no? Claro. Niños o adolescentes, sino que como adultos podamos como aprender, ¿no? A regular y acompañarlos en este descubrimiento del uso del Internet. Sí, y que a lo mejor siempre estemos al pendiente de no dejar que a lo mejor el acceso a una oportunidad como puede ser el acceso al internet, vaya a terminar siendo una limitante, porque si yo limito vamos a decir, mi placer única y exclusivamente a un videojuego, ¿no? O sea, es decir, es la única manera en la que me la paso bien, o es la única manera en la que yo puedo socializar con otras personas, o es la única manera en la que yo puedo platicar con mis amigos. O sea, eso de alguna otra forma va a terminar siendo una limitante porque pues, en algún momento no vamos a tener el mismo acceso. Así Entonces, es. el tener como diferentes oportunidades, el tener diferentes vías para poder obtener esa parte de lo positivo y ¿por qué no? De la parte del placer, pues es lo que nos permite estar como en un equilibrio y de alguna otra forma protegernos a perder, o sea, protegernos de no perder ese control hacia una conducta que puede volverse problemática, ¿no? Claro, y creo que nos ha quedado muy claro que ya en la actualidad ya no es o sea, el niño, el adolescente ya no es el juego en la calle con los amigos, que sí, quemados, o lo que nosotros Claro. acostumbrábamos jugar, ¿no? Eh, Obviamente en nuestra época pues no había esta tecnología y ahora pues ya está y viene a reemplazar esto, ¿no? Entonces, esto para que no entremos como en el conflicto de que, acuérdate que hace años se jugaba, no, ahora se juega de esta manera y entonces hay que ver la manera de cómo Ok. esto irlo regular. Pero no sustituye, ¿no? O sea, es que yo siento como que son dos cosas, no sé, ¿no? O sea, es que son dos cosas distintas, o sea, el jugar de esta manera no sustituye el juego físico, el juego, o sea, o la Claro. interacción, o sea, o que tengan que hacer como, o sea, mantenerse en movimiento, sobre todo pensando en los niños pequeños, tendrían que continuar como buscando estas alternativas, o sea, Alternativas. sería Así como es. algo que se adicionó a la forma de jugar esta manera, pero no sustituye. O sea, sí es cierto que no vamos a salir a jugar quimbomba, porque yo creo que bueno, nuestros hijos no saben ni qué es una quimbomba.
Sí. ¿no? Pero sí, o sea, digo, o sea, sí juegas videojuegos porque así se juega ahorita, pero también, o sea, puedes salir al parque, puedes jugar pelota, puedes hacer otras cosas. O sea, Exacto, y o esa sea, no sería la idea. sustituye. Ajá. Esa sería la idea de tener Ok. diferentes alternativas. Ujú. Muy bien. Pues realmente de ese tema yo creo que hay mucho, Sí. mucho de qué hablar, hay Claro. mucho como por dónde, porque además, pues como dice Willor, eso es algo que llegó para quedarse, es parte de nuestras vidas. Pues el internet es una manera digo, ha tenido mucho beneficio, como decía la frase, que me gustaría que la volvieras a leer, porque pues sí ha sido de mucho beneficio, y agárrate como lo Sí, pero me la búsquela, no es busco. cierto. Ah, No, sí, la ya me tienes a acordé. mano. Pero bueno, pero sí tenemos que estar, ojo, porque también es una llamada de atención, es una invitación a los papás o a los cuidadores primarios de estos niños, a las personas que trabajamos con adolescentes, a las personas que vivimos con adolescentes, o sea, sí, finalmente sigue siendo responsabilidad del adulto, ¿no? No sigue correspondiendo a nosotros, es acompañar a nuestros hijos en un proceso y también, pues, la invitación a observarnos, ¿no? Yo creo que es observar, a ver también nosotros cómo andamos en ese tema. Y por eso la frase fue, la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. ¿Qué tal? Ujú. O sea, tiene su doble filo. Así es, como los amos Como, del como, universo. como lo decimos, ¿no? Que tiene doble. Sí, un doble filo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Ya es el momento de que yo me despida. Soy la psicóloga Isis Salas y agradezco que nos hayas recibido, que nos veas en nuestro programa Viviendo tu Mundo al 100 a través de la revista Peninsular. Y bueno, agradecer el espacio que tenemos y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, Wilbert, Adrián. Gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la Así próxima es, semana. el lunes 4:30 aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Porque hoy no siento